El jefe político estaba apoyando a los agresores, ¿no? Entonces no hay, los ciudadanos pacíficos, comunes, estamos en indefensión, pero mayor razón, con mayor convicción para seguir luchando para que no nos roben el país. Por eso hay que decirle no a esta consulta. Y si los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. ¿No a las 7 preguntas? Yo diría no a la consulta, ahora sí. Después de ver todo esto no se radicaliza. ¿Por qué? Primero es inconstitucional, rompieron todo. Lean la Constitución, artículo 104, aquí tengo los documentos, se los puedo presentar. Constitución de la República dice que artículo 104, Constitución, no es el reglamento del Club de Sport Emelec. En todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto es lo que no quisieron tener, y ya les explico por qué. Artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. Artículo 444, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución, y todo dice eso, toda la ley, el Código de la Democracia, artículo 184, Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto del Presidente de la República y con el dictamen previo a la Corte Constitucional, convocará elecciones. Ese dictamen previo no existe, y no es que es un detalle, no es como dice el presidente Moreno, en forma insólita y vergonzosa, que cualquier cosa que se pregunta todo es constitucional. Entonces hay que echar al tacho de la basura a la Constitución, porque es la Constitución la que dice, no es por gusto. En esto se ha hecho referencia, por ejemplo, el tema llamado a la consulta popular de la Concordia. ¿Cuál es la diferencia en ese punto? Maravilloso. La consulta popular de la Concordia fue una consulta cantonal, donde no hubo amigos Curiay. Claramente la Corte Constitucional dejó pasar por el Ministerio de la Ley, porque no había ningún conflicto constitucional, era consulta. Esto es un tecnicismo. Hay referéndum y consulta. La consulta de la Concordia fue una consulta popular a nivel cantonal. Eso significa que se reforma una ley, la ley de pertenencia a la Concordia. Acá tenemos un referéndum. Las 5 primeras preguntas son referéndum. Son reformas constitucionales. Perdón, reformas a la Constitución de la República. Tienen que pasar por filtro constitucional. Porque, como veía en el artículo 443, es la Corte la que determina si puede ir a referéndum o si es regresión de derechos, como dice la Constitución en su artículo 441 a 444, tiene que ser por asamblea constituyente. O hay cosas que no se pueden preguntar, como la pregunta 3, que la rechazaba prácticamente en su totalidad el informe de la jueza ponente, porque es acaparar todos los poderes de Estado en una sola persona, se acabó la democracia. Tú no puedes preguntar el desmembramiento del Estado ecuatoriano, quién es independiente o aquí independiente. Para eso hay el control constitucional, y lo han obviado, y compararlo con lo de la Concordia es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Cree usted que se va hacia allá en ese tema? Manejar los poderes bajo el... Hay total concentración, la pregunta 3 ya te lo voy a mostrar, pero déjame acabar esta idea. Acá hay un reglamento de sustanciación que suspende los plazos por los amigos Curiay. Ellos estaban de acuerdo con ese reglamento a tal punto que cuando envían los decretos el 29 de noviembre el presidente Moreno, convocando directamente a elecciones, sus abogados estaban amigos Curiay en la Corte Constitucional. Ya se sabía que existía el informe de la jueza, y por esto es que obvian el control constitucional, porque el informe de la jueza negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. 2, por hacerla retroactiva. Y la 3, porque es un golpe de Estado, acumula todos los poderes del presidente. Y ya se había convocado para el 5 de diciembre la reunión de la Corte para tratar este informe. Y el plazo en realidad terminaba el 7 de diciembre. Pero ante este informe que se filtró y que negaba las preguntas 2 y 3, la viveza criolla de Moreno engaña al país, dice, el 22 de noviembre el plazo se terminó, convoco directamente de acuerdo a la ley. El plazo no se había terminado, pero incluso si se hubiese terminado, si había esperado más de un mes, ¿qué le costaba esperar 6 días más? Y que no haya sombra de duda sobre la legitimidad de la consulta. Fue un engaño, fue un fraude, no querían el control constitucional y ahora nos enfrentamos al horror de votar sobre 2 preguntas abiertamente inconstitucionales. La pregunta 2, que es retroactiva, eso no existe en la ley, está escondido en los anexos, y la pregunta 3, que es un golpe de Estado, acumula todos los poderes del presidente a través de un consejo transitorio. ¿Es dirigido para Rafael Correa? La pregunta 2, las 2 preguntas, ¿no? La pregunta 3 es llevarse en peso el Estado. Lean por favor la pregunta 3. Si el presidente quería destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, existe el mecanismo legal, constitucional, que se llama juicio político. Con simple mayoría los podía mandar a la casa. ¿Por qué en 9 meses no lo hizo? Ahí está la trampa. No quería destituir al Consejo de Participación, quería apoderarse del Consejo de Participación. Él lo ha reconocido, pero dice, confía en mí que soy buena persona. Confiar en un mentiroso así, que hace 8 meses decía que era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno del planeta. ¿Quién puede confiar en alguien así? Pero incluso si fuera el Papa Francisco, en una democracia no se le puede dar los poderes a una sola persona. No lo niega. Lo que dice este nuevo Ecuador medio cuántico,
es que él hay que tener fe y confiar en él. Vamos, por el amor de Dios. Ya. Esto es el reparto, porque detrás de la consulta está Gustavo Larrea, Abdalá Bucaram. Entonces, ¿dónde está la trampa? Lo único, la propaganda oficial te dice, vota sí en la pregunta 3 para que en febrero del 2019 se elija por votación popular a los consejeros. Pero esa es la 10ª parte de la pregunta. Lo único que aceptaba la jueza constitucional. Todo el resto, el 90% negaba por ser monstruosamente inconstitucional. ¿Qué es todo el resto? Que en lugar de destituir a los consejeros por vicio político, lo cual era lo constitucional, quieren reemplazar a los consejeros por un consejo transitorio exclusivamente con delegados de Carondelet. Eso está escondido en el anexo. Que manda ternas a través de la asamblea. Todas las ternas son del presidente. Al final del día, todos son amigos, panas o empleados del presidente Moreno. Y le dan plenos poderes, esto es monstruoso, esto no se ha visto, que no constan en la Constitución y que son exclusivos de la asamblea, para destituir las autoridades que ha designado. Y así dice la pregunta, para cesar en sus funciones a las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quién sabe cuáles son esas autoridades? Ni un doctor en jurisprudencia lo sabe, peor tú. Son 150 autoridades. Se llaman en peso función electoral, función judicial, función de transparencia, la Corte Constitucional. Nos pueden destituir y sustituir en un año, desde febrero del 2018 a febrero del 2019. Fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo, superintendente de bancos, superintendente de compañías, el resto de superintendentes, consejo de judicatura, con eso se apoderan de todas las cortes, de los jueces, la Corte Nacional, Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, que no puede ser destituida ni por la Asamblea, porque es el máximo organismo de un Estado de Derecho y no puede ser supeditado a otro poder. Ahora va a estar supeditado, subordinado a este superconsejo de Carondelet. ¿Y qué van a hacer en un año con los amigos de Moreno? Van a destituir a todos cuando se les podía hacer juicio político, ¿no? Y van a poner a su gente. Entonces, Contralor de Bucaram, fiscal de Gustavo Larrea, los jueces socialcristianos, como era antes, superintendente de bancos para los banqueros, para que nos quiebren nuevamente, y se nos llevaron la patria en peso. Pero le decía, si es que de pronto llega a ganar el sí, con una amplia mayoría, ¿no le está diciendo el pueblo al presidente que queremos poderes independientes? Pero si lo que menos tiene esto es independencia, esto concentra, esto acaba con el concepto de democracia, que se fundamenta en la división de poderes, esto concentra todos los poderes en Carondelet. Mira, Jefferson, esto no se trata de ser de izquierda, derecha, correísta, anticorreísta, esto se trata de ser patriota. Ningún patriota puede aprobar la pregunta 3, léanla, querido joven. No es que me quiera, me odie, no es que eres de izquierda, derecha, apoyas a Moreno, no. No se puede permitir estas barbaridades, que nosotros somos sapos, con esto tenemos un año de poder absoluto y aniquilamos a nuestros enemigos. Más tarde cambian las condiciones políticas, viene otro más sapo y hace lo mismo. Nunca saldremos a su desarrollo. Esto ya nos pasó, lo vivimos. Finales de los 90. Se sacó a Bucaram con trampa, se lo reemplazó con trampa, Fabián Alarcón amarrando con toda la partidocracia, presidente interino que no existe, ¿no? En 10 años, por la trampa, tuvimos 7 presidentes, tuvimos la mayor crisis de la historia, la tragedia llamada migración. No hay que hacerle esto a la patria, hay que aprender de la historia o quedaremos llorando lágrimas de sangre. Ningún patriota, esto no es izquierda-derecha, no es Correa anti-Correa. Pregúntenle a cualquier jurista y la academia brilla por su ausencia. Ningún patriota puede aprobar la pregunta 3. Ahora, señor Correa, pregunta 2, pregunta 3 no, y la 6 que tiene que ver con el tema de ley de plusvalía. Pero, ¿qué pasa con A1? ¿Por qué no sí al tema de castigar a los que de pronto sean sentenciados como corruptos, que no prescriban los delitos sexuales? La pregunta 2, ¿no? La negaba también la jueza constitucional porque las leyes rigen para lo venidero. Pero si eliminamos la postulación indefinida, también la consulta mañosa te juega con el lenguaje, te habla de reelección indefinida. Elige o reelige el pueblo ecuatoriano. El candidato toma la decisión de postularse, pero de elegir, ser elegido es el pueblo ecuatoriano. Álvaro Noboa se ha postulado 5 veces y nunca ha sido elegido, peor reelegido, ¿no? Pero las leyes rigen para lo venidero. Pero para inhabilitarme a mí, le hacen retroactiva 10 años. Esto nos negaba la jueza constitucional. Imagínense ante el mundo que el pueblo ecuatoriano apruebe una pregunta retroactiva. Eso no existe en la ley. Le hacen retroactiva 10 años. Entonces hay que decirle no. La pregunta 6 sobre la especulación de tierras, quieren defender los negocios. Nosotros queremos defenderte a ti, hay que decirle no. Pero también se puede decir 7 veces no. Eso es lo que he estado sosteniendo. Claro. ¿Por qué? Porque esto es una improvisación. Son 5 preguntas de relleno que pudieron pasar por la ley. Se trata de demagogia, populismo. Por ejemplo, la pregunta 1, inhabilitar a los corruptos. Suena lindo, ¿no? Revisa el anexo. Ya hay inhabilitación para los corruptos, pero de peculado. La amplían a cerca de 10 delitos. ¿Qué delitos? Cohecho, concusión, perfecto. Pero tráfico de influencia. Oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo se prueba eso? Eso se prueba con un testigo. Yo te quiero aniquilar políticamente. Llamo a un testigo falso que diga, Jefferson me ofreció, o sea, no se concretó, me ofreció tráfico de influencia, te condeno a 6 meses y no podrá ser una herramienta de persecución. Por supuesto, no solo el sector público, también para el sector privado, ¿no?
asociación ilícita, ¿cómo se prueban esas cosas? Entonces es una gama muy amplia y muy peligrosa que además es populismo penal, serias inconsistencias. Para graficarte las inconsistencias, esto es real, esto es lo que nos piden votar. Un joven de 20 años cayó en la tentación y recibió $500 de coima para ser funcionario del registro civil, para hacer un trámite del registro civil. Se lo agarra, se lo mete preso 6 meses y en su vida podrá volver a ser funcionario público, peor candidato ni siquiera para vocal de junta parroquial. Otro joven de 20 años, violador de 30 mujeres, asesino de 30 mujeres, se lo agarra, pagará la pena máxima que existe en nuestra ley, 40 años, y a los 60 años podrá ser candidato a la presidencia de la República. ¿Qué sentido tiene eso? Esta incoherencia, estas cantinfladas son las que nos están haciendo votar por demagogia, por populismo, y por esto gastan $60 millones. Infórmate, por favor, infórmate. No soy yo el equivocado, no soy yo el raro. Tú dirás, correcto, indignado. No soy yo el injustificadamente indignado. Yo me he informado, infórmate y te indignarás de igual manera. Para eso gastan 60 millones. Niños adolescentes, ¿quién va a estar en contra? Yo estoy a favor, tú estás a favor, todos aquí están. Y si todos están a favor, ¿para qué preguntan? ¿Por qué no lo ejecutaron hace 9 meses con mayoría en la Asamblea? Eso pudo pasar por la Asamblea si su deseo real era proteger a niños adolescentes. De hecho, yo dejé presentado la reforma legal en la Asamblea hace un año, 13 de febrero del 2017, artículo 4 de mi proyecto de reforma legal, en el numeral 3 del artículo 417, añádase el siguiente literal: C. Si se tratase de delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescribirá en 40 años. Esto está hace un año en la Asamblea. Bastaba borrar la última frase y decir, no prescribirán. Hace 9 meses tendríamos la ley. ¿Para qué gastan 60 millones? ¿Por qué? Es la carnada, el señuelo. ¿Quién va a estar contra niños adolescentes e inducirte a aprobar toda la consulta? Esto debe indignarnos, es un insulto a nuestra inteligencia. Debemos sentirnos indignados. ¿Cómo juegan con nosotros? ¿Cómo juegan con los niños adolescentes? Por eso yo votaría 7 veces no, para rechazar tanta manipulación. Bueno, lo vamos a dejar en la parte final. ¿Cuál será la actividad de Rafael Correa en Quinindé, en la provincia? ¿Cómo será el cierre de campaña? Dicen que usted está para votar en Bélgica. Sí. ¿Cómo está eso? Sí, yo me inscribí en Bélgica porque cuando presentó la pregunta el 2 de octubre, el presidente Moreno, yo revisé las preguntas, era mi responsabilidad. Y yo dije, la pregunta 2 y 3 son una monstruosidad constitucional, no la va a pasar la Corte Constitucional. De hecho, yo me encontré en noviembre con Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, hoy aliado de Moreno, que estaba promocionando la consulta y le digo, oye Gustavo, ¿cómo puedes promocionar esta monstruosidad? La pregunta 3 es un golpe de Estado. Y me dice muy suelto de hueso, sí, pero eso la Corte Constitucional lo va a negar. Jamás nos imaginamos que rompiendo todo precepto legal, para evitar el control constitucional, iba a convocar directamente. Ante esta situación, yo no estoy aquí por la pregunta 2, es la que menos me interesa. Créame, lo que menos me interesa a nivel personal. ¿No le preocupa la situación suya de pronto de volver a ser? Yo creo que hasta me hacen un favor. ¿Ya? Me preocupa la pregunta 3, se nos llevan la patria en peso, nos vuelven 20 años al pasado y nos condenan para 20 años hacia el futuro. Volveremos a tener jueces socialcristianos, la patria repartiéndose a dedo o al botín entre piratas, un contralor de los Bucarán, un fiscal de Gustavo Larrea, superintendente de bancos Emmanuel los banqueros, superintendente de bancos. Entonces vine por esa pregunta y por eso ya estaba inscrito en Bélgica, porque no pensaba venir para la campaña. ¿Cuáles serán nuestras actividades en Quinindé? Empezamos con entrevistas. Lastimosamente, pues el alcalde sacó empleados municipales muy agresivos. Yo no creo que sean los empleados municipales en horas de oficina, ¿no? Ojalá Contraloría, pero ¿qué vamos a esperar de Contraloría? Ya no existe Estado de Derecho. Pero ahí también había fuerza de choque, había gente armada, me dicen que habían de los más buscados, muy agresivos. Ese grupo debe ser unos 15. En total fueron unos 100 con los empleados municipales, rompieron los vidrios de la radio, tiraron bombas lacrimógenas, tiraron piedras, tomates, huevos, empezaron a gritar mientras me entrevistaban, rodearon el edificio. Por eso reconozco su valentía al venirme a entrevistar. La siguiente entrevista era con ustedes. Y tenemos una caravana. Pero para no exponer a nuestra gente, porque esta gente lo que busca es un herido, un muerto, no le interesa la vida humana, la seguridad, la integridad de la gente, sino la politiquería, para que luego los titulares de la prensa sea Correa genera violencia, hemos suspendido la caravana. Entonces yo pensaba de aquí volar, ¿no? Vía aérea, ir hacia la Troncal y el Triunfo y luego acabar en Guayaquil, y el día de mañana cerraremos en Guayaquil, pero no será un cierre multitudinario, será el mismo trabajo puerta a puerta y caravanas. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos. Gracias a ti, Jefferson, y nuevamente mi reconocimiento y mi felicitación. Muchas gracias a tu canal de televisión. Un abrazo, Quinindé, a exigir tu derecho. También se puede decir no a un gobierno que no ha cumplido nada. Yo dejé presupuestado el hospital de Quinindé, no hay nada. Tengo un hospital de 20 camas, necesito un hospital por lo menos de 120 camas. Dejamos presupuestado la carretera de las Golondrinas. No solo que no han hecho nada, en diciembre cogieron 300 millones de Esmeralda y Manaví para la reconstrucción diciendo que eran recursos ociosos. Ocioso el gobierno.
Y mientras tanto, quieren privatizar, ya están privatizando el IES, ya está la comisión para privatizar el IES, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para que quiebren los ganaderos, para que quiebren los agricultores ecuatorianos, ya se empezó a cobrar en las escuelas, ya nos están preparando el paquetazo por si ganan la consulta, nos clavan el paquetazo como Argentina, con el mismo asesor, Jaime Durán Barba, el mismo asesor de Macri y de Moreno. Más razones para decirle no. Por último, Quindindé, seamos ricos, pobres, izquierda, derecha, costa, sierra. Si alguno de los ecuatorianos, es que todos detestamos a los traidores. 7 veces no, por traidores. Hasta la victoria siempre, Quindindé, Esmeraldas, queridos. Muy bien, muchísimas gracias. Diálogo en vivo por